Por ahora, por ahora venimos bien, así que la idea de hoy es trabajar, a ver, espera que me sale un cartel del Zoom. La idea de hoy es trabajar sobre lo que tenían en el programa, que era Cristología, Mariología, Simbologías populares y el rol de la mujer. Va a haber un pequeño PowerPoint de punteo de lo que vamos a ver hoy en la clase, y les voy a compartir una sorpresa al final, unos videos de Rubén, de una entrevista que se hizo en el marco de un documental que están haciendo sobre símbolos religiosos, y pedí permiso para tomar dos partecitas porque me parecía interesante que pudieran escucharlo a Rubén directamente hablar sobre dos temas puntuales que vamos a trabajar. Así que bueno, le pedí permiso al cineasta que está haciendo el documental para que nos permita utilizarlo en la clase, me dijo que sí, así que al final los vamos a ver. Entonces, la idea de hoy es trabajar sobre estos temas. Ya algo estuvieron viendo con Romina en la clase pasada. Ella estuvo hablando algo de cristología y de mariología, yo no sé si ustedes recuerdan. Pero bueno, ella ya había adelantado algo y además un alumno había preguntado, que la mariología y la cristología son construcciones teóricas. Son construcciones teóricas que están basadas en visiones de fe de las primeras comunidades, que son las que empezaron a redactar y a escribir, digamos, estos libros que después la Iglesia reconoció y los incorporó, digamos, al canon de la Iglesia, y que no necesariamente responden, en algunos casos, eh, a hechos históricos, eh, como tienen obviamente datos históricos, pero no necesariamente responden todos sus componentes a un relato lineal, digamos, de la historia, sino que responden más bien a símbolos o arquetipos que estas comunidades recrean en este afán por hacerse del mensaje de Jesús. Entonces, como les decía, se forman comunidades, iglesias, asambleas. En esta primera etapa, digamos, después de la muerte de Jesús, todas estas comunidades quedan como consternadas por la muerte de su líder, pero después de un tiempo se empiezan a reagrupar y empiezan a reconstruir el mensaje de Jesús oralmente, obviamente, y después empiezan a escribirlo, ¿no? Un poco más tardío. Entonces, ¿qué pasa en este pasaje cuando uno recuerda algo? Bueno, hay datos que los tiene muy presentes como datos muy históricos, y otros los empieza a recrear. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando recreamos nuestra infancia. Hay datos que sí son datos históricos, es lo que uno recuerda, pero otras cosas se van como construyendo en ese hacer comunitario de contar y recontar y relatar la historia, digamos, y el mensaje de Jesús. Entonces, eh, serían como reinterpretaciones del mensaje de Jesús que quedan plasmadas después en un escrito puntual, ¿no? En estos 4 evangelios canónicos que la Iglesia va a reconocer, y deja por fuera otros que después ya Ezequiel les va a contar más adelante, ¿verdad? Sí, me dice. Bueno, sí, sí. Entonces, estas reinterpretaciones del mensaje, estas visiones de fe, eh, yo las voy a recoger del texto de Rubén, que se llama Jesús y María, una relación conflictiva. Es un librito muy, muy breve, muy lindo de Rubén, donde él explica la relación que tenía Jesús con su madre, ¿no? Con María, que según Rubén no era una relación pacífica, y ya lo vamos a ver por qué. Era una relación bastante conflictiva, y él le va a dedicar este libro a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. A mí me gustó mucho leer esto, porque además él dice que cuando
cuando escuchó a las madres y abuelas de Plaza de Mayo relatar sus propias historias de vida, de militancia de sus hijos, él le hacía acordar a la relación que tenía Jesús con María y le hizo repensar esta relación, ¿no? Muchas de las madres y abuelas lo que dicen es que no entendieron la militancia de sus hijos mientras estaban en vida, y que recién la entendieron o se convirtieron también ellas cuando sus hijos ya no estaban. Y esto es también lo que le pasó a María, ¿no? María es una figura que va a estar oponiéndose, que va a figurar en la Biblia como obstáculo de la misión o de lo que proponía Jesús, y recién se va a dar cuenta de lo que quería o de lo que pretendía su hijo una vez muerto, ¿no? Una vez que ya no estaba. Y ahí se va a convertir, nos va a decir uno de los evangelios, va a pasar a ser una militante más del reino de Dios. Entonces, recapitulemos. La mariología y la cristología son construcciones teóricas que están basadas en visiones de fe, y que lo que hacen es reinterpretar el mensaje de Jesús para las primeras comunidades, que en principio se hace oralmente y después quedan plasmadas en escritos que la Iglesia Católica los reconoce como canónicos y pasan a formar parte de este libro o Biblia que todos conocemos. Entonces, Aguirre, por ejemplo, que es otro texto que ustedes tienen en la bibliografía, yo voy a basarme en estos dos textos, en el de Rubén, de Jesús y María, una relación conflictiva, y en el de Aguirre, que también tenían para leer hoy, que algo va a relatar también el profesor Ezequiel. Pero Aguirre lo que va a proponer en su primer capítulo, que refiere a la mujer, al papel de la mujer en el cristianismo primitivo, él va a decir que hay un debate crucial hoy en la Iglesia en torno al papel de la mujer, en torno al papel en la sociedad en general, pero él lo va a circunscribir a temas en la Iglesia Católica, y advierte que cualquier investigación que se lleve a cabo, digamos, donde se indague o se busque el papel de la mujer, hay que hacerlo muy seriamente, porque hay una parte del feminismo que está poniendo en duda o que critica, digamos, al cristianismo por ser el legitimador ideológico y moral de toda la opresión de la que la mujer es sometida en nuestra sociedad. Entonces él dice, vamos a rescatar el papel de la mujer, pero lo vamos a hacer de una manera particular, lo vamos a hacer de una manera muy seria, para poder ahondar en este papel, en este rol que las mujeres tuvieron en las comunidades primitivas, ¿no? Y hace una aclaración muy linda que yo comparto. Él propone hacer una reinterpretación, una hermenéutica feminista de la historia cristiana, y lo hace porque en general hay muy pocos pasajes que han quedado en los libros canónicos sobre el rol o el papel de la mujer en el cristianismo primitivo. Hay que realmente hacer un trabajo de rescatar este papel que la mujer tenía en la historia cristiana. Y él va a decir, estas ausencias también nos están hablando de algo, ¿no? Va a decir, hay que prestar atención también a estas ausencias de pasajes o de explicaciones en donde se aparezca, digamos, el rol de la mujer. En el libro de Rubén, que lo escribe en el 2013, bueno, habla de estas reinterpretaciones del mensaje de Jesús por parte de las primeras comunidades, que lo hacen según sus visiones de fe, pero el centro de estas narraciones siempre es Jesús. De María tenemos muy pocos datos, va a decir Rubén. Siempre es la cristología la que está ahí presente, y hay que rastrear realmente esta mariología, estas construcciones que se hacen en torno a María, que son muy poquitos pasajes en los cuales se la menciona. Y siempre que se la menciona relacionada a Jesús. Siempre está en un rol, digamos,
dependiente de algo que estaba haciendo Jesús, porque hay muy pocos datos de María. En realidad todos los datos de María que conocemos es desde la vida pública de Jesús. Entonces, bueno, él va a hacer un recorrido, Rubén va a hacer un recorrido en todo el libro sobre la figura de María en los textos evangélicos canónicos, o sea, que son los que han entrado, digamos, o reconocidos por la Iglesia Católica, y entonces él va a hablar de una María en el Evangelio de Marcos, de una María que en el Evangelio de Marcos va a decir que es la María más histórica que podemos encontrar, porque el Evangelio de Marcos fue el primero que se escribió, entonces no conocía la Mariología todavía, y los datos que vamos a encontrar en Marcos son históricos, son datos que realmente se pueden considerar históricos. Después va a hablar de una Mariología en Mateo, de una Mariología en Lucas y una Mariología en Juan. Con este recorrido no solo se recupera la historia del papel de las mujeres, sino también los principios del cristianismo primitivo. Rubén va a decir, cuando uno está recuperando el papel de la mujer, realmente está recuperando los preceptos o los principios que Jesús quería para el rol de las mujeres en su proyecto, digamos, del reino de Dios. Entonces es una tarea que no solamente recupera desde la dimensión, digamos, de lo femenino el papel de la mujer, sino que además está recuperando los principios básicos de lo que es el cristianismo. Y Rubén advierte, obviamente, que la historia, como todos conocemos, está escrita por varones. Desde este punto de vista, el varón es como el prototipo de la humanidad, y la mujer pasa a ser lo otro, ¿no? La mujer pasa a un lugar en relación a lo que es el hombre, y hay una falta de fuentes sobre la historia de las mujeres, que bueno, que también es parte de esta historia de las mujeres, ¿no? Vamos a poner foco en estas visiones de fe que hay en este recorrido de los 4 evangelios, y los dos autores, tanto Rubén como Aguirre, ponen énfasis en que el conocimiento histórico es importante en cuanto a una reconstrucción, digamos, de este pasado del cristianismo, pero es inseparable de una visión de futuro que se tiene, o de utópico, digamos, hacia una sociedad del reino de Dios. Y esta visión que se tiene hacia futuro hace que uno se sensibilice para encontrar estos datos del pasado que no son tan visibles o que no son tan contados, digamos, por la Iglesia, y que hay que redescubrirlos para redescubrir esta dimensión del pasado y poder entender y clarificar el papel de la mujer que encontramos hoy en este proyecto. Entonces, la selección de los libros del Nuevo Testamento fue realizada por la Iglesia, como ya les decía, cuando se estaba consolidando el patriarcado. Entonces, se estaba consolidando su proceso de institucionalización, y se marginaron muchos de los escritos que hacían grupos donde el protagonismo de las mujeres era un poco más importante, han quedado por fuera. Entonces estos escritos no están considerados dentro de estos 4 evangelios que sí se reconocieron. Siempre la figura de los hombres en la Biblia la vamos a encontrar con un protagonismo sin dudas, digamos. Siempre cuando se refieren a los hombres son o pastores, o creyentes, o confesores, obispos, padres, siempre tienen un rol, digamos, protagónico, y las figuras de las mujeres siempre van a estar en relación a un varón. Van a estar mencionadas como la viuda, o la hermana, o la esposa, o la virgen. Siempre es en relación de, ¿no? Salvo María Magdalena, que tiene un peso propio y que es mencionada como tal. Pero bueno, yo voy a dejar que Ezequiel les explique un poco más, centrados en el texto de Aguirre. Me voy a centrar entonces en el texto de Rubén. Marcos, como ya les dije, el Evangelio de Marcos
vamos a encontrar una María histórica, una María bueno, que sabemos que perteneció por un pasaje en Hechos 1:14, no sé si tienen la Biblia a mano, ahí podemos leer el pasaje, pero perteneció a la comunidad de Lucas. Entonces, y Marcos va a relatar un hecho que va a marcar a María y a la familia de Jesús, en la cual María se va a transformar en un obstáculo, porque María va a tener muy presente, cuando Jesús empieza, digamos, su vida pública, un hecho que sucedió en su infancia, que fue que el Imperio Romano se imponía con mucha fuerza a todos aquellos a quienes se oponían, digamos, a sus políticas y a su gestión, y a sus aliados, digamos. Y entonces han vivido, digamos, la familia de Jesús ha vivido muchas matanzas y crucifixiones que le sucedían a la gente que se oponía al imperio. Entonces esto la va a marcar mucho María, y lo que va a hacer es tratar todo el tiempo de oponerse, o tratar de que su hijo no esté, digamos, oponiéndose públicamente al imperio, y va a intentar por todos los medios de impedir que él haga actos públicos o que haga alguna acción que lo ponga en riesgo, ¿no? Esto es lo que va a intentar María en el relato de Marcos, en este evangelio. Entonces, la actitud de ella y de los hermanos de Jesús no va a ser pacífica, no es una relación pacífica la que relata Marcos, sino que justamente lo que quieren hacer es, él va a decir en uno de los pasajes, que lo quieren tomar por la fuerza. Esta reacción de tomarlo por la fuerza, obligarlo a que no hable en público, a que no haga, digamos, actos públicos, porque decían que estaba loco. Esto va a enfrentar a María con su hijo, va a enfrentar a María con Jesús, y bueno, por todos los medios en distintos pasajes se van a pelear, digamos, en el relato de Marcos, se van a pelear y van a hacer público esta conflictividad que existía entre ellos, ¿no? El Jesús de Marcos tiene un enfrentamiento claro con la familia patriarcal. El Jesús de Marcos va a proponer una sociedad del reino de Dios que era horizontal, una sociedad que era claramente horizontal, y una sociedad de hermanos antijerárquica, como lo había sido la Confederación de Tribus en sus comienzos. Entonces Jesús va a atacar en Marcos a la familia como núcleo de la sociedad estructurada sobre la base de la desigualdad y la dominación. Y acá yo les quería leer un pasaje del libro donde habla de esto. Marcos va a decir: no piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque vine a enfrentar al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y enemigos del hombre serán los de su casa. Esto lo dice en Mateo 10, 34, 36. Y semejante en el texto de Lucas dice lo mismo, dice: fuego vine a prender en la tierra, y cuánto deseo que ya estuviese encendido. ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, les digo, sino división. Porque estarán desde ahora 5 en una casa divididos, 3 contra 2, y 2 contra 3, y estarán divididos el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, y la madre contra la hija, y la hija contra la madre, y la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Imagínense que todos los cortes que hace son verticales, no enemista hermanos con hermanas, enemista a todos los que están en línea vertical, ¿no? Todas las relaciones verticales que hay dentro de la familia. Entonces, esto lo dicen, bueno, Marcos lo va a decir más conflictivamente, otros lo van a lavar un poco le van a sacar un poco de aristas,
pero esto es lo que queda bien claro en el Evangelio, y esta es la mención que hace Marcos de la relación que tenía Jesús con María, y que va directamente un ataque dirigido a las relaciones jerárquicas que hay dentro de la familia. En Mateo, que pertenece a una comunidad donde hay una mayoría judía y helenista, la comunidad de Mateo se desarrolla en el nordeste de Palestina, presenta el nacimiento de Jesús, que debe superar, digamos, en espectacularidad al de Moisés, y lo hace mediante una saga, ¿no? Mediante el nacimiento del héroe. Pero antes va a presentar una genealogía que lo va a mostrar proveniente de la estirpe de David. Pero no a través de María, sino a través de José. El que pertenecía, digamos, a la estirpe de David era José y no María. Entonces en Mateo 1:16 él va a presentar, digamos, esta genealogía de dónde proviene Jesús, que va a decir que proviene de José, ¿no? Porque José pertenecía a esta estirpe davídica. José es el padre adoptivo de Jesús. José no es el padre, digamos, biológico de Jesús, pero en el derecho palestino, digamos, la cabeza de familia no era menos, digamos, menos padre de sus hijos adoptivos por no haberlos procreado. Estaba bien delimitado en la ley palestina. Entonces, en cuanto al nacimiento del héroe, va a destacar Mateo, va a destacar la virginidad de María, y lo va a hacer como una protección divina, digamos, lo va a hacer como, sí, como una, se las voy a leer, como una forma de destacar esta cualidad en María virginal, para decir, uy, qué espectacularidad, la Virgen tuvo un hijo, ¿no? Lo va a hacer como con un sentido, digamos, de que Dios logró algo que no era como un imposible. Entonces, en la comunidad de Mateo, la comunidad hebrea residente en Alejandría, en Egipto, en el siglo III a.C., necesitaba una traducción griega de la Biblia, porque la mayoría ya no hablaba el hebreo sino el griego. Se encarga entonces, según la leyenda, a 70 sabios de traducción de la Biblia del hebreo al griego, encerrado cada cual en una habitación sin comunicación entre ellos. Se constató que las traducciones resultaron todas iguales. Bueno, señal evidente de la inspiración divina. Esta Biblia en griego era la que usaban las primeras comunidades cristianas, de manera que es la que utilizó la comunidad de Mateo. Ahora bien, en esta Biblia, va a decir Rubén, la joven está embarazada, esta frase a la que se refiere Isaías, se tradujo como la Virgen está embarazada. El hebreo decía alma, no decía virgen, decía alma. El término equivale en hebreo a joven. La joven está embarazada, y se tradujo como la virgen está embarazada. Sin connotación, digamos, a la virginidad, quedó mal traducido, podríamos pensar, ¿no? Quedó mal traducido. El griego de los 70 lo tradujo por pártenos, que significa virgen. O sea, en la traducción hubo una modificación del sentido de esa palabra. A Mateo le vino como anillo al dedo, porque pudo mostrar, digamos, una saga mostrando el nacimiento del héroe de una forma muy espectacular. Destacar el nacimiento virginal para Mateo era como la acción divina misma, digamos, ¿no? Era como una manera de mostrar el personaje en cuestión, que era indiscutiblemente una obra, digamos, de Dios. Entonces, quedó mal traducido. Pero vamos a ver un poco, vamos a ahondar un poco más lo que dice Rubén sobre el tema de la virginidad, ¿no? En esta comunidad helenista. El tema de la virginidad, nos va a decir Rubén en su libro, en la página 55,
está de tal manera, dice, conectado con el celibato que se los puede tratar como si se tratara de un mismo problema, dice. Ni la virginidad ni el celibato gozaban de la estimación de la cultura hebrea y tampoco en las primeras asambleas cristianas. Pero bueno, ¿cómo llegó a tener tanta importancia en el cristianismo por los siglos siguientes? Hasta la Reforma Protestante, va a decir, y después en el catolicismo se siguió manteniendo esta virginidad de María, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo tanta relevancia? Y Rubén encuentra una explicación en lo siguiente. Dice, la situación de la mujer en el contexto helenista, en el Imperio Romano, mientras en el movimiento de Jesús la mujer tenía un lugar preponderante, en el contexto helenista no lo tenía la mujer no tenía posibilidad de estar sola, tenía que estar casada o tenía que ser hija de, tenía, digamos, podía tener vida pública si tenía alguno de estos estatus. Entonces se creó un mecanismo por el cual la mujer que no estuviera casada y que no fuera hija de, pudiera tener, digamos, igual posibilidad de tener vida pública. Entonces se creó el Estatuto de la Virginidad. Las mujeres que se adoptaban con el Estatuto de la Virginidad no necesitaban estar casadas y no necesitaban ser hija de, y podían tener una vida pública activa. Entonces, si no tenía, digamos, ningún espacio en ningún otro lado, si adoptaba este estatuto, podía tener, digamos, un espacio. Tenían este estatuto del liberto, se llamaba, ¿no? Que les daba esa posibilidad. Entonces, esta es una posible explicación de por qué Mateo, que se dirigía a hablar a una comunidad donde había composición judía y helenista, tenía que hacerlo en términos que fueran entendibles, digamos, para el resto de la comunidad. Entonces presenta, digamos, o deja, digamos, entrever esta posición de María Virgen, que da madre, digamos, de Jesús, para darle cierto estatus, ¿sí? Para dejarla, digamos, en un plano digamos, de cierta importancia. En las primeras, va a decir Rubén, que en las primeras asambleas cristianas se crea este estatuto de virginidad como espacio en el que la mujer es independiente de las dos cadenas que no permitían el vuelo propio, o sea, el padre y el marido. De esa manera ella podía liberarse de la estructura patriarcal, pero lamentablemente esta herramienta o este instrumento de liberación se fue transformando en instrumento de dominación al establecerse bajo normas de corte dogmático, va a decir. Esto lo saca de Aguirre también, Rubén, ¿no? Él lo rescata, pero Aguirre es también quien lo menciona. Entonces, Mateo va a destacar dos cualidades trascendentes en María. Va a destacar, dentro de esta mariología, la maternidad divina, de la que ya les hablé, y la virginidad de María. Eso es lo único que menciona de María, o que destaca, digamos, de María. En la mariología de Lucas, María perteneció a esta comunidad, ¿no? Nos las va a presentar en Hechos 1:14. Él va a decir, bueno, en Hechos se dice, todos ellos perseverarán en la oración, y con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Ahí la presentan, ¿no? Lucas la va a presentar como militante del reino, ya es militante, o sea, ella pertenecía a esta comunidad, y después de la muerte de su hijo, la presenta como militante convertida, ¿no? Su conversión parece haberse producido una vez que su hijo falleció. Perdón, Maf, se está por cortar, nos volvemos a conectar con el... Sí, pasó el Zoom. Me estoy extendiendo. Todo bien, todo bien. Ahora nos Vos volvemos a avisame conectar cuando al llega el mismo. tiempo. Nos volvemos a Bueno, conectar.